Estamos reunidos para presentar un libro que cierra una de las exposiciones más satisfactorias que hemos realizado durante este año. Se trata de Arqueologías del presente y poéticas de la ciudad, que reúne la obra de Alberto Borea, un artista único y que nos dejó demasiado pronto. Quiero agradecer la presencia de Sharon Lerner, directora del Museo de Arte de Lima, así como la de Max Hernández y Adriana Tomatis, curadores de la muestra y autores de los ensayos que aparecen en el libro. También celebrar el compromiso de los coleccionistas e instituciones que accedieron a prestarnos las piezas de la exhibición. El trabajo de nuestras galerías y el compromiso del directorio de nuestra institución, sin el cual nada de esto sería posible. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quería agradecer primero que nada la invitación de Max Hernández y Adriana Tomatis para comentar este catálogo que acompaña la exposición retrospectiva de Alberto Borea, y agradecer a Alberto Servat también y a Charles Quesada por siempre ser muy buenos anfitriones e invitarnos a participar de los eventos que realizan. El IBNA se caracteriza, creo que lo puedo decir sin que a nadie le quepa la menor duda, por ser pionero en la realización de retrospectivas importantes de los artistas que marcan la historia del arte peruano del siglo XX. Y eso es algo que es importante destacar, sobre todo en este caso, este libro que nos convoca, que es el catálogo de una retrospectiva. Yo tuve la oportunidad de ver la exposición en el momento de su apertura y he podido revisar el PDF, recién veo el libro impreso, el PDF del catálogo con un poco de antelación, y es muy interesante porque por primera vez se podía, para mí, entender la obra de Alberto Borea de una manera más sistemática y compleja. Yo soy probablemente de la misma promoción de Adriana, estudié arte en la Universidad Católica, egresé en el año 2004, el mismo año en el que Alberto estaba egresando de la Escuela Corriente Alterna, fui alumna de Max. Entonces hay como de alguna manera una mirada generacional que compartimos. Y dicho esto, yo puedo decir con un poco de vergüenza que no comprendía o no terminaba de ver la obra de Alberto en toda su complejidad. Y esto tiene que ver con varios factores. En parte, el hecho de que la obra estaba bastante dispersa, que se presentaba de modos espaciados, en espacios galerísticos o muestras colectivas, y no solo en Lima, sino de un modo global, ¿no? En ferias, en parte por su biografía y el hecho de que haya vivido gran parte o operado o trabajado gran parte del tiempo en Nueva York y en otros lugares, y eso de alguna manera no permitía tener, como les digo, una mirada relacional de sus cosas, ¿no? A eso se suma, creo, el hecho que por lo mismo de su juventud no contaba necesariamente con muchísimos textos ni curatoriales ni críticos que ayudaran a entender esta relación entre las obras. Naturalmente sí existían textos de las exposiciones, ¿no? Muchas veces textos cortos, pero, y lo menciona, me parece, Max en su introducción, cuando se hace, lo sabemos algunas personas que hemos hecho una que otra retrospectiva, se suelen hacer de artistas con trayectorias largas, ¿no? Y que normalmente cuando uno realiza una retrospectiva hay mucho archivo de por medio. Hay revisiones bibliográficas, hay cotejos de versiones de distintas lecturas sobre la obra de un artista que facilitan y te permiten de alguna manera, ¿no? Revisar con distancia las cosas sobre la base de interpretaciones. En el caso de la retrospectiva de la obra de Alberto, es una cosa muy valiosa la que han realizado, creo, Adriana y Max, al empezar a plantear lecturas sobre los cuerpos de obra. O sea, están sentando la base para un trabajo futuro en el estudio de la obra de Alberto, pero a través, además de la obra de Alberto, en entender una generación que creo yo, me puedo equivocar, si es una generación de quiebre o de cambio, es una generación que marca una transición generacional dentro de la escena del arte peruano,
que está asociada a la, suena feo, pero a la globalización de alguna manera, a la apertura del mercado del arte, a la movilidad artística, a la aparición de las ferias, pero también a un intercambio con escenas artísticas otras que era inusitado dentro del Perú, escena local antes. Y Alberto es una figura privilegiada dentro de ese cambio, porque es uno de los actores, y eso lo rescata Adriana en su texto de presentación, es uno de los actores que no solamente es un creador, sino que es un agente configurador de escena. Y eso no es algo menor, y menos cuando uno piensa en el arte contemporáneo. En la medida en que participa muy tempranamente de no solamente eventos autogestionados y de performances y de situaciones públicas con pares generacionales muy jóvenes también, que de hecho empiezan a tomar espacios institucionales. Rescatan, creo, Adriana en su presentación, cómo realizan una muestra inclusive en el IGNA en el año, bueno, no sé en qué año, pero tenían 22 años, cuando ni siquiera habíamos egresado de la universidad, y es un éxito de públicos, ¿no? Creo que junto a Miguel Andrade y a otros compañeros. Eso no es poca cosa, pero pasar de eso a la gestión de espacios como drama, por ejemplo, en sus dos instancias, el Café La Máquina, y además esta idea conjugada que me parece interesante y es distinta a aquella que se entendía como la práctica colectiva localmente en los años 70, 80, esta idea de práctica colectiva asociada al estudio, pero al emprendedurismo, ¿no? Hago un café y tengo una galería, hago un bar y tengo open studios. Es algo que configura escena, y configura una escena muy distinta a la de antes, y es una escena con la que vivimos hoy en día, ¿no? Eso me parece muy valioso y muy interesante. El catálogo cuenta con un ensayo introductorio de Adriana Tomatis, que tiene además una carga o un sesgo más bien biográfico. Es un recuento biográfico del derrotero artístico de Alberto. Y una cosa que me parece muy también interesante es, normalmente los catálogos, los tradicionales catálogos retrospectivos del IGNA siempre cuentan con una cronología detrás, ¿no? Tenían ensayos y cuentan con una cronología detrás, en el año tal se hizo tal, en el año tal. Y acá ese texto abre y de una manera ensayística y con un testimonio de parte, y está hecho en base a la investigación y la entrevista a muchos amigos, ¿no? Amigos y colegas, y eso es algo bastante importante porque al no contar con archivo, al no contar con tanto texto mediado y distanciado, el testimonio, la entrevista se vuelve la fuente primaria del trabajo, pero se reconstruye además la memoria de una historia del arte reciente que no está documentada y que no, o sea, que es lo que probablemente va a venir después. Muchos historiadores del arte están trabajando con los años 70, los años 80, pero me pareció muy interesante leer, por ejemplo, sobre estos eventos que se realizaron, Ana Media Multilírica, ¿no? en el espacio de Antares, Sirenética, Vehículos Simbióticos, Ovidia Moro, que se realizó en la Alianza Francesa, que me acuerdo haber visto cuando era estudiante. Entonces son imágenes que tengo muy presentes, pero que son recuerdos de primera parte, ¿no? Y que es importante documentar, y es importante entender el rol de Alberto en estas producciones. El catálogo después cuenta con un ensayo principal escrito por Max Hernández, donde plantea una primera sistematización, una propuesta de sistematización del cuerpo de obra de Alberto, y es bien interesante también porque de cajón hay una aclaración de que las obras, por más que están planteadas o agrupadas con ejes temáticos sugeridos, no se circunscriben a esos ejes temáticos, sino que de alguna manera tienen la libertad o son múltiples y pueden aparecer en uno y otro. De alguna manera estas secciones, les voy a leer rápidamente, son escribir como pintar, reusar, rehacer y replantear, poner el cuerpo, la ruina llamada ciudad, la ciudad llamada ruina, en una inflexión que es muy típica de la obra de Alberto, pero también muy típica de los textos de Max, de alguna manera. Y
dos secciones más, una que se llama demandar y demandar, o sea, demandar hacer y demandar, y humor me en inglés. De alguna manera estas secciones extienden los ejes planteados en la exposición retrospectiva, ¿no? que como Max me contaba, que de alguna manera siguen dos lógicas principales que se han identificado en la obra de Alberto a lo largo de los años. Una es la noción de reciclaje, ¿no? Reciclaje material para hacer las esculturas, para hacer las piezas, pero también una idea de reutilización de la propia obra, de coger obra antigua y trabajarla de nuevo y repensarla en un gesto bastante contemporáneo, pero que es propio de varios artistas. También comentábamos con Max que es una práctica, por ejemplo, que realizaba mucho Emilio Rodríguez Larraín con sus pinturas tardías, ¿no? O sea, el hecho de una deliberada antisolemnidad frente a la obra, que es un gesto bastante contemporáneo, y una voluntad de reinventarse y de siempre estar repensando su obra en el ahora. Otro de las líneas que de alguna manera marcan la exhibición y que está también en el libro y que me pareció muy interesante encontrar es este aspecto vinculado a la escritura, a lo escritural, a lo poético y al lenguaje en la obra de Alberto, que es muy propio de las prácticas conceptuales, ¿no? De los 70s, de los 60s, pero que tienen un cariz muy específico además porque están cargadas de un humor y que además tienen una carga poética vinculada al objeto, que no son la palabra suelta, ¿no? Descubrí muchas obras que no conocía, me pareció bastante interesante leer sobre ellas y saber y entender que era poeta. Yo no sabía que había sacado poemarios, y eso hace releer toda la obra con otros ojos, ¿no? El carácter performativo del trabajo, ¿no? La necesidad de poner el cuerpo está ahí, está presente en todas estas performances que están documentadas en la sala. En fin, cosas que ustedes ya han visto en la exposición. A mí me parece que una de las cosas más importantes es rescatar el tema del humor, que tiñe toda la obra de Alberto. Y el segundo aspecto que me parece muy interesante y que se deriva de los ensayos es el hecho de que la obra no trata solamente del Perú, sino que hay un momento en que Alberto se redefine como artista desde el exilio, como un artista latinoamericano. Entonces la visión de Latinoamérica que aparece en la obra es bastante interesante, y eso es algo que se descubre solamente cuando se ve todo en el contexto. Esas son de alguna manera observaciones a partir del trabajo. Creo que es un catálogo muy interesante y es una contribución de alguna manera a la nueva historiografía del arte local. Así que nada, los invito mucho a leerlo y a difundirlo. Gracias. Gracias, Sharon, gracias por venir a todas las personas. Este libro está muy hermoso. Es el final de un trabajo muy arduo, que me lleva un montón de tiempo. Y queríamos, bueno, esta es digamos, lo que dejamos en el trabajo. Para mí ha sido sobre todo, además de que lo conocía personalmente, conocía su obra y he trabajado de cerca, pero sobre todo ha sido la parte de la investigación, quizás lo que más me llama al trabajar en la curaduría. Como bien lo menciona Sharon, no nos hemos basado en libros, ni en archivos, ni en documentos para realizar esa exposición, sino ha sido simplemente entrevistar a un sinfín de personas, de amistades, de curadores que han trabajado con él, de artistas, de familiares incluso. Y entonces una seguida de cantidad enorme de anécdotas, y lo que siempre resaltaba en cada una de las entrevistas iba a ser un gran sentido del humor, no iba a salir sin risas, y la idea de la descripción de Alberto, pues, de sus amigos y de sus pares, como un poeta visual, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo, digamos, retornaba siempre a Max, y teníamos muy en claro que queríamos que atraviese toda la muestra, ¿no? Una personalidad fuerte, el humor, la parte de la viveza, digamos. Bueno, mi texto es corto porque justo lo que queríamos hacer era, en vez de poner la cronología, que suele ponerse siempre, o sea, con fechas y tal, queríamos que sea en prosa, digamos, ¿no? O sea,
contada y que veían entrar anécdotas, y eso es lo que espero haber logrado y lo que estamos entregando ahora. No sé qué más cosas. No sé, me parece que está súper bonito el catálogo. Espero que se estén contentos. De todas maneras, ha sido un trabajo arduo y quería agradecer de todas maneras a las personas que nos habían ayudado, ¿no? O sea, las chicas que lo han enseñado, las chicas de Icono, el INA, todas las personas que han participado, incluso que han prestado imágenes, porque nos hemos dedicado que no sea solo las imágenes de la exposición, sino que hemos querido citar muchísima de la obra de Alberto, entonces acaban de encontrar muchísima de la obra de él, y queríamos que esto se pudiera, entonces hemos tenido que replicar imágenes de muchos lugares, y a todas las personas que nos han acercado las imágenes y que han participado con nosotros en todo, a lo largo del recorrido, desde la obra hasta después la construcción de este catálogo. Así que, no. Quiero empezar agradeciendo a Charles, Alberto y a Lina por acoger este proyecto. Quiero agradecer a todas y todos ustedes que han venido hoy, sábado, a esta hora, a esta presentación. Quiero agradecer enormemente a Sharon, te debo una. Y como les decía, este proyecto es un proyecto bien particular. Sharon incidió en eso en su presentación, que ha estado súper precisa. Y era un proyecto bien particular, o es un proyecto bien particular, porque por un lado hay un vínculo afectivo que nos une tanto a Adriana como a mí con Alberto, que da mucho entusiasmo, pero que puede ser problemático. Puede ser problemático, digo, porque la carga afectiva a veces hace que uno pierda distancia crítica, se vuelve complicado. Pero además, el otro tema es que Alberto se muere lamentablemente súper joven, tenía 41 años cuando él fallece, y como mencionaba Sharon, a esa edad no se ha mirado su trabajo con distancia, porque todo está centrado en el presente, en lo que acabo de hacer, mi nueva producción, la atención está puesta en el ahora. Y había que tener una mirada para atrás, y había que recurrir a lo que pudiésemos, ¿no? Entonces, como dice Adriana, las entrevistas fueron claves porque sí, de cierto, teníamos algunos textos de exposiciones en los que había estado, catálogos y cosas así que podíamos revisar, pero en realidad eso no ofreció una mirada sistemática de su producción ni de su propia vida para entender sobre todo esa intersección entre su historia personal y sus intereses creativos y su práctica artística y las distintas formas que tomó. Entonces fue un proceso largo, complejo, demandante, pero súper rico, brindó mucha satisfacción, y el catálogo que ha quedado lindo, la verdad estoy muy contento con el libro, está fantástico. Es una manera de condensar esto y sobre todo de poder dar tener este punto de partida para investigación futura acerca de Alberto, pero además, como decía Sharon, de una generación de la que Alberto forma parte, y no solo forma parte, sino de la que es una figura clave. Alberto era una persona súper graciosa, ya tenía una vena payasa muy clara, y esto lo sé yo de cuando era su profesor y sentía que me estaba tomando el pelo, cosa que era verdad, pero también me estaba haciendo pensar a través de su sentido del humor. Es algo que, como dice Adriana, en todas las entrevistas siempre había alguna anécdota graciosa, porque Alberto era ocurrente, ingenioso, muy
vivaz, también era una persona súper creativa, con una avidez exploratoria, por llamarlo de alguna manera, que lo llevaba a abordar una multiplicidad de medios, y como se puede ver en la muestra, porque hay piezas muy tempranas desde la época de la escuela, él ya tenía esas inquietudes desde muy temprano, él trabajaba en múltiples medios desde muy temprano, pero tenía una enorme claridad sobre lo que quería, cosa que en verdad es bastante inusual. La mayoría de personas que estudian arte, cuando estás en la escuela, en verdad estás como que no tienes mucha idea, estás explorando, qué sé yo, y es después, cuando empiezas a armar una práctica, que empiezas a tener un norte más claro. Pero Alberto tenía algunas ideas muy claras desde muy temprano, y de repente fue transformando un poco sus modos de ejecución, ciertas maneras de producir, trabajando de maneras cada vez más abiertamente colaborativas, trabajando con distinta gente que lo podía ayudar a realizar piezas y conseguir un resultado plástico acorde a sus intenciones. Tratamos de entender la obra de Alberto y hemos buscado identificar grupos de trabajo y hemos propuesto categorías de interpretación. Es una propuesta totalmente heurística, porque no es que había ejes predefinidos, estaba por supuesto la información que ya teníamos de otras exposiciones y de nuestras distintas conversaciones con Alberto a lo largo de los años. Yo recuerdo un montón de conversaciones con él, desde cuando él era estudiante, pasando por conversar con él ya como artista, escrito algunas veces sobre su trabajo, antes, y conversaciones que hemos tenido en el medio, ¿no? O sea, aquí o en otras ciudades del mundo, porque como decía Sharon, Alberto tuvo esta práctica muy internacional, y era un artista que tenía en claro que le interesaba la internacionalización suya, clarísimo, pero la internacionalización del arte contemporáneo peruano en general. Él tiene ese chip de querer impulsar una transformación en la plástica, pero que no es simplemente una transformación estética de otros modos de pintar, por decir, situándome en generaciones mucho anteriores, y otros modos de producir, otros medios o materiales, sino otros modos de circular, otros modos de funcionar en términos profesionales. Y eso es una cosa súper interesante, como resaltaba Sharon. Adriana pone énfasis en eso, porque es una faceta bien interesante y que tiene un alcance enorme para el campo artístico, ¿no? Yo creo que en ese sentido Alberto tiene dos grandes legados. Uno ligado a su producción misma y los caminos estéticos y los fronteros conceptuales también que plantea, y otro que tiene que ver con una noción de escena artística, un tipo de dinámica de escena artística que él busca fomentar y que ayuda a construir, que es la que actualmente tenemos, y que las dos, si bien se entrelazan, también tienen impactan de manera distinta en nuestro presente y sin duda, diría yo, en nuestro futuro artístico. No quiero extenderme mucho más, la verdad. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este proyecto, empezando por la misma familia de Alberto. Tenemos a su padre en representación de la familia, también por supuesto con quienes hemos trabajado directamente, Charlotte Aves, viuda de Alberto, y Juliana, hermana de Alberto. Luego se ha configurado la asociación, Alberto
Borea Labarca, tenemos a Carlos García Montero, que es parte de la asociación que fue instrumental en hacer posible esto a través del préstamo de un conjunto significativo de piezas que están en la muestra, además de distintos coleccionistas privados que prestaron obra, además de la cuestión institucional que mencionó Alberto Servat al comienzo cuando hizo la introducción a esto, por ejemplo a través del MALI, que es una institución que ha prestado obra. Quiero además, en un extraño error atomístico mío que no tengo, agradecer a Alberto, al Negro, donde sea que estés, un gran abrazo. Eso. El libro va a estar a la venta a partir de la próxima semana en el Internet Store de Miraflores. Y bueno, muchas gracias a todos y todas. Y la exposición va a estar abierta hasta mañana al mediodía. Mañana al mediodía cierra la exposición. Entonces, por eso les pido que nos acompañen a la galería ahora para tomar un vino de honor y ver la exposición por última vez todos juntos. Muchas gracias.